¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Primero que nada, queremos agradecer al Instituto Digital César Chávez de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la oportunidad de llevar a cabo este conversatorio para platicar con todos ustedes desde nuestra especialidad como lingüistas. Nosotros somos un equipo de profesionales que se dedica a investigar el lenguaje humano a partir de las similitudes y las diferencias entre las diferentes lenguas naturales. Eso es lo que hace más o menos un lingüista y nosotros eso somos. Somos un equipo multidisciplinario, si se pudiera decir así, que trabaja actualmente en un proyecto, el proyecto Diversidad y Uniformidad Semántica en Lenguas Subrepresentadas de México, Definitud, Indexicalidad y Cuantificación, y agradecemos al CONACYT por el apoyo que ha dado a esta investigación a través de su convocatoria Ciencia de Frontera del 2020. Bueno, antes de introducir el tema, quisiera presentar a los compañeros que conformamos este panel. Voy a presentarlos en orden alfabético. Primero a la doctora Ana Aguilar Guevara. Ella es doctora en lingüística por la Universidad de Utrecht y actualmente es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras. A continuación voy a presentar al doctor Renato García González, doctor en lingüística por la UNAM y profesor en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Qué tal, Renato? El siguiente compañero que quiero presentar es Samuel Herrera Castro. Él es doctor en lingüística por el Colegio de México y actualmente es investigador y secretario académico en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y bueno, no está con nosotros, no pudo estar, pero es parte de este equipo también, Julia Pozas Loyo, doctora en lingüística por la Universidad Queen Mary de Londres y profesora investigadora en el Colegio de México. Está también con nosotros Rodrigo Romero Méndez, doctor en lingüística por la Universidad de Buffalo y actualmente investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas. Y por último, yo soy Violeta Vázquez Rojas Maldonado, soy doctora en lingüística por la Universidad de Nueva York y soy también profesora investigadora en el Colegio de México. Bueno, pues ustedes saben que el lenguaje no es solamente un vehículo de pensamiento, sino que también es objeto de curiosidad. Y una de las curiosidades más naturales que tenemos acerca del lenguaje es, por ejemplo, y seguramente todos ustedes esto se lo han preguntado, si determinada idea o determinado concepto se puede expresar en todas las lenguas, si todas las ideas se pueden expresar en todas las lenguas, o si a lo mejor hay una cierta noción, idea o categoría que solamente se puede expresar en alguna lengua o algunas lenguas y no en otras. Bueno, esto es una pregunta que es parte de la curiosidad humana y no tiene una sola respuesta, pero sí hay personas, entre ellas nosotros, que se dedican a tratar de contestar esta pregunta con una metodología científica y a partir de un cuerpo de conocimiento que ya tenemos asumido. Entonces, esa es nuestra área de investigación y por lo tanto podemos decir que nuestro campo de estudio es la diversidad lingüística. Nosotros sin diversidad lingüística no podríamos ni siquiera empezar a plantearnos ese tipo de preguntas sobre el lenguaje humano. Y por eso decidimos dedicar este conversatorio a hablar sobre la diversidad lingüística en México desde la perspectiva que nosotros hemos podido estudiar y de manera que pueda ser nuestro conocimiento sobre esto sea accesible a un público general como es el de ustedes que nos están viendo. Entonces, si no les molesta, podemos empezar primero. Quisiera empezar con este tema preguntándole a Rodrigo Romero que nos cuente cómo se manifiesta la diversidad lingüística en México. Muchas gracias y también, aunque ya lo hiciste tú, quiero agradecer al Instituto Digital César Chávez por esta oportunidad, por esta invitación. Mira, una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que, de acuerdo con los datos del censo del año pasado, en México existe arriba de 7.360.000 personas que hablan una lengua indígena, que representa más o menos el 6.1% de la población nacional. Quizá mucha gente no esté consciente de cuántas personas hablan una lengua indígena. Algunos pensarán que son menos, algunas que son más, pero lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que proporcionalmente hay menos hablantes de una lengua indígena en comparación con censos anteriores. Por ejemplo, en el del 2010 era 6.6% de la población y obviamente si nos vamos mucho más allá,
mucho más atrás, perdón, había una proporción mucho mayor de gente que hablaban lenguas indígenas. Ahora, ¿por qué es esto importante en México? Y es porque eh, no solo hay pérdida de hablantes, o sea, proporcionalmente hay menos hablantes de lengua indígena, sino que en algunos casos incluso también se han perdido algunas lenguas indígenas. Por ejemplo, el tapachulteco, que era una lengua mijezoque, se dejó de hablar más o menos en los años 50 del siglo pasado y de hecho casi no sabemos nada de cómo era esta lengua. Y esto es importante porque México y Mesoamérica en general es una de las zonas de mayor diversidad lingüística del mundo. ¿Y esto qué significa? Bueno, pensemos, hay zonas que son zonas del planeta que son famosas por tener muchísimas lenguas, mucha diversidad lingüística. Y, por ejemplo, se habla de Nueva Guinea o de la cuenca del Amazonas o del Cáucaso, donde conviven muchas, muchas lenguas. Ahora uno se preguntará, ¿cuántas lenguas hay en México? Y quizá es cierto que no existen tantas lenguas como en algunos de esos países, o como en Indonesia, o como en India, o como en Nigeria, ¿no? Pero sí tiene un número importante de lenguas. Ahora, que hay que tener cuidado porque en cualquier país, incluyendo México, es difícil saber realmente cuántas lenguas hay, porque en muchos casos no resulta claro dónde empieza una lengua y dónde termina otra. Por ejemplo, en el caso de las lenguas mijes, de la cual las lenguas que yo estudio, el INALI reconoce 6 grupos lingüísticos, pero mis propias investigaciones muestran que en realidad hay lo que llamamos una cadena de dialectos, y es que una lengua de lo que se habla en una comunidad se parece bastante o más o menos a lo que se habla en la vecina, no se parece tanto si nos vamos un poquito más lejos, no se parece tanto si nos vamos más lejos, y cuando tomamos lenguas que ya están más o menos separadas, no se parecen tanto, ¿no? Ahora, entonces, en Nueva Guinea podremos tener, digamos, unas 800 lenguas, en Camerún de 250 a 600, depende de cómo se cuente, en México a veces se cuentan 365 lenguas, ¿no? Pero lo importante de México, su diversidad no solo es tanto en el número de lenguas, sino que hay muchas lenguas de familias lingüísticas distintas que conviven en el mismo territorio. Es decir, lenguas que no están emparentadas en históricamente. Por ejemplo, el italiano y el español sabemos que descienden del latín, ¿no? Ahora, el ruso y el español también están emparentadas porque se puede rastrear un ancestro común y por eso se dice que el español, el italiano, el ruso, el hindi, el urdu son, por ejemplo, las lenguas germánicas son lenguas indoeuropeas. Ahora, en México, perdón, la familia indoeuropea es una familia lingüística. Y en México tenemos lenguas de muchas familias distintas. Por ejemplo, están las lenguas yuto-aztecas y aquí tendremos a las lenguas al náhuatl, al yaqui, al cora. Están, por supuesto, las lenguas mayas, como el maya yucateco, el tzotzil, el tojolabal, las lenguas otomangues, que incluyen al zapoteco, al chinanteco, al otomí, entre muchas otras, lenguas totonacotepehuas, lenguas mijezocas, lenguas yumanas que se hablan en la península de Baja California, como el Kumiai o el Quiligua. Incluso hay una lengua algonquiana que por azares del destino la población inmigró desde el norte de Estados Unidos hasta la península de Baja California, como el Kikapú, y tenemos lenguas aisladas, como el Huave o el Chontal de Oaxaca o el Seri. Entonces, ven, son lenguas muy, muy, muy distintas entre sí. Y para que tengamos una dimensión de qué significa esto, pensemos de nuevo en el español y el ruso, ¿no? El español que hablamos en México, aunque se originó en la península ibérica, y el ruso, o el español y el hindi, que se hablan en India. Se hablan en lugares muy, muy distintos y sin embargo son lenguas indoeuropeas. Tenemos al zapoteco y a las lenguas mijes que se hablan en pueblos vecinos. Si uno va, por ejemplo, de Oaxaca a Mitla, después a Yerbelagua y se sigue por esa carretera, va a pasar uno por Santa María Albarradas, donde se habla zapoteco, y a unos media hora, 20 minutos actualmente de distancia está San Pedro y San Pablo Ayutla, en donde se habla una lengua mije. Y son lenguas que no tienen absolutamente nada que ver en términos históricos y sin embargo conviven. Y así con el resto de las lenguas. Por eso es muy, muy importante el territorio mexicano porque tenemos lenguas que no están emparentadas. Muchas, muchas lenguas muy diversas y justamente lo que queremos investigar es qué tan distintas son, qué tanto se parecen en algunas otras cosas y cómo se comparan esto con otras lenguas del mundo y de México.
Bueno, me parece que cuando hablamos de comparar lenguas, como lingüistas, lo que comparamos son sus gramáticas. Eso es nuestro objeto de interés. Y para esto me gustaría preguntarle a Ana Aguilar que nos explique un poco más, que nos cuentes qué es una gramática, si todas las lenguas tienen gramáticas y cómo, exactamente qué es eso de la gramática. Gracias y gracias por la invitación. Bueno, hay muchísimas definiciones del término gramática, pero una que a mí me gusta, es una que se puede resumir en la metáfora: la gramática es el ADN de las lenguas humanas. Es decir, una gramática es el conjunto de principios mentales que generan todas las estructuras de una lengua y por lo tanto también discriminan aquellas estructuras que no son de la lengua. Cuando hablo de estructuras, me refiero a todos los niveles de las lenguas, de una lengua. Desde los sonidos y cómo se combinan estos sonidos con otros sonidos, hasta las oraciones y cómo se combinan con otras oraciones, pasando por los morfemas que forman palabras, las palabras que forman sintagmas o frases y los sintagmas que forman oraciones. Y en cada uno de estos niveles hay principios que generan las combinaciones posibles y discriminan las no posibles. Entonces, para dar un ejemplo concreto, en el nivel de los sintagmas o frases del español que estamos hablando ahorita, de esta variante, la frase 5 tortillas, que es una frase nominal, está compuesta por un numeral 5 y un sustantivo, el sustantivo tortillas. Y se genera por varios principios, pero uno de ellos es un principio abstracto que podemos enunciar así como que el sustantivo debe establecer concordancia de número con el numeral, y como el numeral es 5, que es un numeral plural, entonces el sustantivo tiene que ser plural, de forma que queda 5 tortillas, ¿sí? Y asimismo, este principio que acabo de decirles de forma con palabras, discrimina la secuencia 5 tortilla con el sustantivo singular. Es decir, que en esta variante español que estamos hablando, la secuencia 5 tortilla es una secuencia agramatical. Ahora, existen varias lenguas habladas en México donde esto es diferente. El tlapaneco de la familia otomangue, que se habla en Guerrero, el purépecha, que es una lengua aislada que se habla en Michoacán, y el chontal de Tabasco, que es una lengua maya, son lenguas en las cuales este principio de concordancia entre numerales y sustantivos es irrelevante, porque en estas lenguas los sustantivos o no tienen marca de número o es una marca optativa. Entonces, en estas lenguas, una secuencia como 5 tortilla, obviamente en las palabras de la lengua, pero que se traduciría al español como 5 tortilla, es una secuencia gramatical. Entonces, para volver a tu pregunta original, Violeta, las lenguas indígenas, por supuesto que tienen gramática. Las lenguas indígenas, como cualquier otra de las 7,000 lenguas humanas que existen en el mundo, tienen ADN. Muchas gracias, Ana. Bueno, ahora quisiera preguntarle a Samuel Herrera. Samuel es especialista en Huave, que es una lengua aislada hablada en Oaxaca. Y Rodrigo nos acaba de hablar de que en México existen más o menos, bueno, no más o menos, hay por lo menos lenguas de 11 familias distintas, de las cuales 4 son aisladas. Esto si se compara, por ejemplo, con Europa, donde en Europa, toda Europa, que es 5 veces un territorio, digamos, es 5 veces mayor que México, donde se hablan lenguas de 4 familias a lo sumo, pues sí nos da idea de que la diversidad lingüística en México es bastante densa. Y me gustaría preguntarle a Samuel que nos hable un poco más acerca de las lenguas aisladas. ¿Qué es una lengua aislada? ¿Qué significa? ¿Cómo son? ¿Son muy distintas de las demás? ¿A qué se parecen? ¿Se parecen entre ellas? Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que nos brindan para poder platicar del trabajo que realizamos desde la lingüística y de las lenguas con las que trabajamos, la información que podemos platicar entre nosotros y con ustedes.
Bueno, pues ya ha mencionado, Rodrigo mencionó la diversidad lingüística que tenemos en México, Ana ha mencionado cómo que todas estas lenguas tienen una estructura común, que es su gramática, pero justo una cosa muy, muy interesante en México, y es un dato muy, muy, muy importante, es que tenemos 4 lenguas aisladas. ¿Y qué es una lengua aislada? Pues una lengua aislada es aquella que no tiene una familia lingüística. Es decir, que actualmente no podemos reconocer que tenga una parentela alguna. No tiene hermanas, no tiene lenguas hermanas. Podemos pensar que tenemos lenguas mayas, está el chuj, el maya, tojolabal, tzotzil, que son lenguas hermanas. Son una misma familia, la misma familia maya, pero por ejemplo, hay lenguas aisladas en México como el guave, seri, purépecha, chontal de Oaxaca, que ya mencionaron, que no tienen familia, son únicas en el mundo, no solo en México, no solo en México, sino en el mundo. Y lo que decía Violeta es muy interesante, porque aquí tenemos en México 4 lenguas aisladas y en Europa no hay solamente una lengua aislada, ¿no? Que es el euskera. Entonces, imagínense la importancia de la información que proporciona la gramática de estas lenguas. Es interesante saber que los aportes que hay de investigación en lenguas aisladas pues son relevantes para las teorías lingüísticas, para la información, para las investigaciones que se hacen sobre fenómenos lingüísticos como el que mencionaba Ana, ¿no? Estos fenómenos, la información que aportan son muy interesantes. En el caso del Guave, pues además de ser una isla lingüística, tiene una variedad de lenguas que son 4 variantes lingüísticas. 4 variantes que están localizadas en una zona que es en el Istmo de Tehuantepec, en las costas de Oaxaca, y que está rodeada de distintas lenguas como el zapoteco, como el zoque, con los mijes. Y entonces esto permite que distintos fenómenos que pasan en Guave se parezcan mucho a estas lenguas que los rodean, a lenguas mesoamericanas. Entonces su comportamiento de estas lenguas aisladas, aunque es único, pero empieza a tener un contacto con otras lenguas alrededor que se empiezan a aparecer en ciertas formas, por ejemplo, en formación de palabras. Un ejemplo es, un clásico ejemplo en Mesoamérica, es cómo se dice la entrada de una casa, pues se dice la boca de la casa, ¿no? O cómo se dice codo, se dice la cabeza de la mano, del brazo. Entonces es un comportamiento que pasa por una zona, aunque sean lenguas aisladas, pero se empiezan a comportar de manera similar por el contacto que hay entre lenguas, ¿no? Pero bueno, eso es en cuanto a las lenguas aisladas. Todas las lenguas no sabemos por qué se quedaron sin parentela, sin familia, pero pasa. O sea, imagínense el latín que ya mencionaron también. El latín es una lengua tan importante que generó muchísimas lenguas, pero desapareció. O sea, desapareció, ya no existe, ¿no? No existe más que en escritura. Entonces, lo que no sabemos es qué pasó con toda la familia de estas lenguas aisladas. Pero bueno, son rasgos muy, muy característicos de esta familia. Y otro dato interesante del Guave que quería contar, que no se parece a ninguna lengua cercana, pero se parece a otra lengua, por ejemplo, tiene más parecido con el ruso en cuanto a su sistema de sonidos. Los sistemas de sonidos que tiene el ruso, su sistema es muy parecido al que tiene el sistema de sonidos que tiene el Guave. Entonces son esas cosas interesantes de las lenguas aisladas que uno puede encontrar porque se parecen a otra lengua que puede estar del otro lado del mundo. Pues sí, parte de nuestro trabajo es justamente encontrar similitudes entre lenguas que no son similitudes genéticas, ¿no? Y entonces atribuirlas probablemente a una capacidad universal del lenguaje humano. Aquí ya estás hablando de contacto entre lenguas aisladas, es decir, son aisladas genéticamente, pero eso no quiere decir que socialmente estén aisladas de otras lenguas. Y entra el fenómeno muy interesante del contacto, en el que Renato es experto. Entonces me gustaría preguntarte, Renato, ¿cómo son las lenguas en contacto? ¿Qué es lo que sucede cuando las lenguas entran en contacto? ¿Cómo podemos entenderlo? Y esto, ¿qué contribuye a nuestro entendimiento de la lengua? Me sumo al agradecimiento por el espacio que nos dan para hablar sobre lo que hacemos los lingüistas. No solemos tener muchos espacios de este tipo. Bueno, con respecto a las lenguas en contacto, creo que lo primero que me gustaría decir es que si bien es cierto que nosotros, o bueno, que los lingüistas suelen hablar de las lenguas y de las gramáticas de las lenguas un poco en abstracto, ¿no? como un objeto de estudio, también es cierto que no tenemos que olvidar
creo que no es el caso aquí, pero a veces es fácil olvidarlo, que las lenguas no existen en abstracto, ¿no? Las lenguas existen en la medida en la que existen hablantes de esa lengua o de esas lenguas, porque finalmente somos los hablantes de todas las lenguas los que poseemos o los que tenemos interiorizada la gramática de nuestras lenguas. Y entonces, si uno piensa así, o si pensamos de esta manera, lo que podemos inferir es que cuando las lenguas entran en contacto, pues es que no es que las lenguas entren en contacto de manera abstracta, sino quienes entran en contacto son los hablantes de las lenguas. Y las razones por las cuales las lenguas entran en contacto, o de manera más específica, como decía, los hablantes entran en contacto, pues se puede deber a cuestiones como la migración. Sabemos que México pues, es un país en el cual existe un fenómeno de migración hacia Estados Unidos, por ejemplo, pero no solo esa, también existe la migración llamada interna, que es la migración que trae a las personas que normalmente no vivos, históricamente, digamos, no se han desarrollado en las ciudades, pero que por cuestiones económicas o por cuestiones diversas llegan a vivir a las ciudades. Entonces, cuando estas migraciones ocurren, pues entonces las personas no es como que dejan su lengua, la lengua que hablaban en su casa o en su comunidad, sino que las lenguas vienen con ellos. Y en muchos casos no vienen solos, vienen acompañados de algunos casos de mucha gente, entonces crean comunidades lingüísticas nuevas dentro de lugares donde no existían originalmente. Entonces, como ya mencionó un poco Ana, cuando las gramáticas, todas las lenguas tienen gramática, ¿no? Eso ya una vez que eso ha quedado establecido, entonces cuando entran en contacto las gramáticas de las lenguas, de unas lenguas con las gramáticas de otras lenguas, pueden influirse en los distintos niveles, ya sea en los sonidos, en las palabras, que finalmente las palabras, como explicaba Ana, son lo que nos sirve para construir oraciones, y en los significados que se codifican o que se encuentran también dentro de estas palabras. De tal forma que creo que una de las consecuencias más evidentes del contacto para cualquier persona puede ser cuando tomamos prestadas palabras de otra lengua, ¿no? Como pues actualmente en español pues existen muchas palabras prestadas de otras lenguas, como por ejemplo mouse, que es una cosa que utilizamos todo el tiempo en las computadoras, verbos nuevos, ¿no? Como chatear, bueno, ese ya no está nuevo, pero sí otros como tiktokear, tuitear, facebookear, youtubear, todas estas palabras que originalmente pues, pertenecen a la lengua inglesa, pero que ahora ya forman parte de la gramática del español. También otras palabras pues como aguacate, jitomate, chile, etcétera, ¿no? Que también forman parte del patrimonio de la lengua náhuatl. Entonces, a veces cuando las palabras, más bien cuando las lenguas entran en contacto y entran en contacto las palabras y los sonidos, de repente como que podríamos decir, vienen como de, entre comillas, como de contrabando algunas cosas de la gramática de la otra lengua, ¿no? Características de la gramática de la otra lengua. El español mexicano es interesante en ese sentido, sobre todo si pensamos que ha estado o que estuvo en contacto intensivo con el náhuatl, ha estado en contacto intensivo con el náhuatl, entre otras lenguas en otras regiones del país. Pero en particular me gustaría llamar la atención sobre algo que es, por cierto, parte de mi investigación, que en náhuatl, por ejemplo, parece ser que le ha prestado una regla al español, y que el español en algunos lugares de México, no en todos, ha tomado también digamos, este comportamiento del náhuatl, ¿no? Y es, si yo quiero decir en náhuatl, por ejemplo, que quiero un atole, puedo decir así como necnecnequi sea atole, ¿no? Entonces, por ahí, tal vez no se entiende muy bien, tal vez no lo dije muy bien, también disculpen si no soy el mejor hablante. Por ahí hay podríamos decir una palabrita que se traduce como el atole, ¿no? Y también que se refiere al atole de otra forma. Bueno, en español, como dije, diríamos quiero un atole, pero en otras regiones
en contacto con el náhuatl, se dice, o la gente tiende a decir, lo quiero un atole. Ese lo no ocurre en todas las regiones de México, pero ocurre en algunas donde entra en contacto con el náhuatl. Otro fenómeno que también se le ha atribuido al contacto del español con el náhuatl es que en México solemos decir cosas como me duele mi cabeza o me machuqué mi dedo, ¿no? Esta clase de cosas parece ser que también pueden tener presuntamente depende de a quién le pregunto uno, por cierto, presuntamente puede tener un origen en el náhuatl, ¿no? Porque en el náhuatl uno no puede utilizar ciertos sustantivos, sobre todo los que forman parte del cuerpo, uno no los puede utilizar de manera aislada, siempre tienen que venir acompañados de lo que se conoce como pronombre posesivo, que en español son cosas como mi, tú, nuestro, etc., ¿no? El náhuatl, uno no puede hablar solo de la cabeza. No puede uno decir tzonteco, que es el sustantivo en el náhuatl del centro de Puebla, que se utiliza para referirse a la cabeza. Uno no puede decir eso. Uno tiene que decir no tzonteco, uno tiene que decir mo tzonteco, si es mi cabeza, tu cabeza, o su cabeza, tengo que decir izonteco. No hay manera, bueno, hay manera si es que uno está estudiando, pero normalmente uno no habla, uno no separa los sustantivos de las posesiones, ¿no? Entonces, este y otros fenómenos pueden ocurrir, ¿no? Pueden prestar sonidos, pueden prestar sentidos, pueden prestar otra clase de palabras, pero bueno. Gracias, Renato. Y bueno, muy brevemente, ahora que estás hablando de estas diferencias entre el español de diferentes regiones de México, me suena que pues obviamente no es un español que consideramos el estándar. Y la pregunta obligada es, ¿cuál es la diferencia entre un dialecto, una lengua y un idioma? Bueno, creo que los lingüistas creo yo que los lingüistas tienen bastante claro estos conceptos, o no sé, no sé. Por lo menos el de dialecto, puedo decir que existe un término, yo diría que existen dos usos, ¿no? Uno que voy a llamar el uso técnico y otro que voy a decir como el uso no técnico. En el uso técnico de la palabra dialecto entre los lingüistas, y eso también depende a quién le pregunte dentro de la disciplina, pero uno puede decir que es una variante regional de una misma lengua, ¿no? Ahora, ¿en qué nivel de la gramática tiene que variar ¿no? La lengua? Esa es también otra pregunta, ¿no? Por algunos tiene que ser en la sintaxis y no solo en las palabras, pero bueno, eso no importa. Entonces, si nos quedamos con esta definición, que podemos llamar una definición de trabajo, donde en la que el dialecto se puede entender como una variante regional, entonces, en un sentido técnico, solo podremos hablar de variantes de una misma lengua siempre y cuando se hablen de manera diferente en distintos lugares, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del español de México, podemos hablar del español por ejemplo, de Argentina, o el español de España, de manera general, del español de Colombia, el español de Chile, y probablemente dentro de estos grandes dialectos también podamos referirnos a variantes internas todavía que atienden a diferencias regionales. Entonces, en ese sentido, en una variante, digamos, en una definición técnica, solo se puede hablar de variantes de una lengua, si se habla de la misma lengua, como variantes regionales. En un sentido no técnico, yo realmente no me he dado la tarea de rastrear cómo es que el concepto o la palabra dialecto se filtró al uso no técnico, digamos, fuera de la disciplina de la lingüística, pero fuera de la lingüística se tiende a utilizar como de manera peyorativa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se tiende a pensar que un dialecto es una especie de sistema de comunicación que todavía no llega a ser una lengua, ¿no? Se tiende a pensar que el título de lengua solo se lo ganan las variantes o las lenguas que a lo largo de mucho tiempo han adquirido una tradición literaria, una tradición escriturística, una tradición artística, ¿no? Alrededor de la lengua, que tienen instituciones que las norman, ¿no? Un caso en ese sentido sería, por ejemplo, el español, pues nadie dudaría en ese sentido que es una lengua porque cumple con estas características, pero yo realmente no sé cómo llegó este concepto ahí, pero lo que sí sé también es que mucha gente lo cree, y hace no mucho tiempo había un debate en internet
redes sociales a propósito de este concepto, ¿no? Decía, no me acuerdo, no importa quién, pero decía que que todas las demás lenguas, todas las demás que no tienen este sistema de escrito y esta historia y todo este bagaje literario no son lenguas, ¿no? Sino que son simples dialectos. Y entonces, en ese sentido, lo que sí me gustaría decir, que seguramente lo que me gustaría que quede claro es, todas las que hemos nombrado como lenguas son lenguas, y estas lenguas si tienen diferencias regionales, entonces se hablará de dialectos. Entonces podemos hablar de dialectos del náhuatl, si nos referimos, por ejemplo, a la manera en la que se habla en la Sierra Norte de Puebla, o la que se habla en el centro del país, incluso en el centro de Puebla, hay diferencias. Podemos hablar de dialectos del español, podemos hablar de dialectos del maya, del yucateco, por ejemplo, si es que los tiene en función de sus diferencias regionales. Con respecto al concepto de idioma, bueno, ese es un concepto un poco más escurridizo, pero también se tiene la impresión de que un idioma es una clasificación, diría yo, no lingüística, que atiende a otros criterios, ¿no? A criterios, como decía yo hace rato, si tienen, digamos, una institución que las rige, si tienen históricamente estas cosas a las que me referí, como historia, escrita, etcétera, etcétera. Pero, ojo, que las lenguas tengan una historia escrita y un sistema de escritura es un mero accidente sociohistórico, ¿no? Que no les da ni les quita el estatus de lenguas a las lenguas que no lo tienen. Gracias, Renato. Bueno, pues hablando de la tradición escrita y de cómo algunas lenguas se han visto como menores porque no tienen una gran tradición escrita, también surgen muchos mitos, ¿no? De lenguas que supuestamente no tienen tradiciones de escritura y que en realidad sí las tienen. Entonces, al respecto, me gustaría preguntarle a Rodrigo, ya que es experto en Mije, que nos hables un poco de cómo es la escritura Mije y cómo han sido los sistemas que se han desarrollado de escritura en esta lengua. Justo mucha gente piensa que hay lenguas que no se pueden escribir, ¿no? Y eso no es cierto. En principio, cualquier lengua se puede escribir y justamente tenemos lenguas muy, muy diversas en el mundo con sistemas de escritura muy distintos y se pueden escribir todas ellas. En el caso de las lenguas mijes, seguramente mucha gente pensará justo que no se puede escribir porque se tiene esta idea de las lenguas indígenas de México. Pero lo que no toman en cuenta muchas veces es que los pueblos mijes están emparentados con la cultura epiolmeca. Digamos que los epiolmecas serían como los tíos abuelos de los mijes. ¿Y esto por qué es importante? Y es porque los epiolmecas inventaron un sistema de escritura que es el más antiguo del continente americano. Incluso el sistema de escritura epiolmeca, que digamos es lo que muchas veces le llamaríamos como jeroglíficos, ¿no? Aunque en realidad es más complejo, son silabarios, ¿no? Es una combinación, cada glifo representa una combinación de una consonante con una vocal, ¿no? Como map o ja o algo así. Entonces, este sistema de escritura pues, es incluso más antiguo que algunos sistemas de escritura europeos, como el etrusco. Y además es uno de los pocos sistemas de escritura que fue creado de manera independiente, junto, por ejemplo, con la escritura mesopotámica, la hindú, la cretense o la china. Es decir, el sistema de escritura que utilizamos para el español, el alfabeto latino le llamamos, se puede rastrear a otros sistemas de escritura y finalmente a la cultura mesopotámica, ¿no? Entonces, ven, ni siquiera el latín es que se inventó solito. En cambio, el sistema de escritura epiolmeca sí que fue inventado de manera independiente. Entonces, eso es muy importante. Las lenguas mesoamericanas se escribían desde hace cerca de 2000 años. Hubiera sido muy, muy interesante que esa tradición continuara y que escribiéramos, o sea, así como se escribía, por ejemplo, el Chol hace 2000 años o el epiolmeca, sería interesante que se hubiera conservado el sistema de escritura, pero bueno, también por accidentes históricos, sociales, se perdió. Ahora, ya en la época precolombina, digamos, en el caso de muchas lenguas o de muchas culturas mesoamericanas, tenían sistemas de
sistemas de escritura pictográfico, ¿no? Lo que llamaríamos lienzos. En el caso de la lengua mijes, por desgracia, no hubo esto. Existió algunos documentos territoriales que le podríamos llamar ya, sobre todo en la época de la conquista, ¿no? Lienzos, mapas que servían para disputas y otras cosas, en las que podemos encontrar algunas palabras en mije. O sea, sí se escribió, pero poquito. Para algunos pueblos, claramente para la cultura náhuatl, hubo muchos documentos administrativos. Por desgracia, para las lenguas mijes, se escribía fundamentalmente en español en la época colonial y de manera interesante en náhuatl. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, en Santa María de Tahuitoltepec, documentos relacionados con la zona mije, escritos en náhuatl y claro, con algunas palabras escritas en mije, ¿no? Y también hubo, para muchas culturas mesoamericanas, de los documentos importantes de la época colonial fueron los documentos religiosos y estos son los más abundantes para el caso de las lenguas mijes. De manera importante están los escritos, los libros que escribió el padre Fray Agustín de Quintana, que están, por ejemplo, un ofrecimiento al Santísimo Rosario, un confesionario, etc. Son varios libros, algunos de ellos muy, muy grandes. Entonces, sí hubo documentos religiosos escritos en mije, el Padre Nuestro, etcétera, ¿no? Y bueno, el señor tuvo que inventar de alguna manera, ya con el alfabeto latino, cómo escribir el mije. Y finalmente podría yo decir también que hubo en la época colonial algunos documentos de estudio de la lengua. Por ejemplo, como parte de la instrucción cristiana, el padre Quintana escribió un arte de la lengua mije, que es un documento como de 30 páginas en el que describe algunos aspectos importantes de la lengua, ¿no? Como una gramática, diríamos, ¿no? También se supone que hubo, que el dominico Carlos Benito escribió también otra arte de la lengua mije, aunque yo no la he visto, no se sabe si realmente escribió, si está en una colección privada, etcétera, ¿no? Y finalmente hubo algunos vocabularios. Pongo énfasis en la época colonial para que vean cómo sí se escribió bastante en esta época, quizá no tanto como en el caso de otras lenguas, pero sí se escribió bastante. Para no hacerles el cuento largo, digamos, en el siglo XIX, principios del siglo XX, hubo, digamos, pocos estudios de la lengua mije, sobre el mije, digamos, en los que se tenía que representar de alguna manera palabras en mije, y lo importante es que, de nuevo, también se escribió. Entonces, como ven, hubo una tradición trunca, la epiolmeca. Luego, con la llegada de los españoles, hubo otra tradición ya con el alfabeto latino, y se escribió la lengua, y de forma muy importante ya en los últimos años, digamos a partir de los años 80, hubo un esfuerzo que vino desde las mismas comunidades para escribir el mije, con apoyo, es cierto, de lingüistas, pero fueron esfuerzos independientes en los que se organizaron semanas de la vida de lengua mije, distintas actividades para enseñar a escribir la lengua, y ha tenido mucho éxito. Hay muchas inconsistencias, es cierto, todas las lenguas tienen muchas inconsistencias en su historia. Vean, por ejemplo, el caso del inglés, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, lo importante que quiero resaltar para concluir es que ha sido un proceso independiente que viene desde las mismas comunidades, que no han necesitado la intervención de instituciones de afuera, y ha sido, creo yo, muy, muy exitoso en el contexto de las lenguas mesoamericanas. Entonces, sí, claro que se ha escrito desde hace mucho, hay muchos esfuerzos comunitarios para escribir la lengua. Gracias, Rodrigo. Y Samuel, bueno, Rodrigo nos da todo este contexto histórico de la escritura del mije, ¿y qué nos puedes contar acerca de la escritura del huave y sobre todo de su utilidad contemporánea? Bueno, primero quiero hacer una anotación. No es una obligación que las lenguas deban de tener una escritura, ¿no? O sea, a veces se piensa que todas las lenguas son mejores si tienen una escritura o no. Eso es una falsedad. O sea, en realidad, tener una escritura pues, es un proceso de una necesidad que viene social, ¿no? Entonces, que no la tengan, las lenguas tienen otros mecanismos para poder hacer la tradición oral, consejos, cantos, hay muchas estrategias, ¿no? La escritura es otra estrategia también, que se utiliza y en los contextos de lenguas que lo han tenido han sido por necesidades que al interior de la sociedad así lo han desarrollado, ¿no?
Un ejemplo justo es el caso del Guave, que ahorita que yo les platico. La historia de la escritura del Guave tiene muchos años y que se vuelve en algún momento por instituciones externas del Estado, religiosas, escolares, académicas, esta intervención de querer en una comunidad implementar un alfabeto y llegar con toda la buena intención de ponerlo, ya sea, insisto, de ser religioso, académico o lo que sea, con esa intención y proponer alfabetos que pueden llegar a hacer un taller, hacerlo y que puede salir en un día un alfabeto, pero que no funciona. ¿Por qué? Pues porque no se está utilizando, no se utiliza ese alfabeto. Entonces, el desarrollo con el menos en Guave de San Mateo del Mar ha venido desde creaciones internas, desde empezar a hacer pintas en la pared, desde empezar a hacer traducciones de la Biblia, Nuevo Testamento, libros de texto gratuito, pero siempre con distintas variantes de escritura, así como hay variaciones en las lenguas, también hay al interior de una misma variante lingüística, hay muchas variedades de escritura cuando se está desarrollando. Y entonces ha habido distintos alfabetos, ha habido pugnas por una letra o por otra letra, que preferimos esta es mejor, hay ese proceso. Pero de manera muy, muy interesante lo que ha desarrollado o lo que ha hecho que se estandarice un sistema de escritura, al menos en San Mateo del Mar, son las redes sociales. O sea, el hecho, y nosotros lo vemos, la necesidad que tenemos en el uso de un sistema digital, de un celular, una computadora, todo es mensajes. O sea, ya no podemos en este momento la necesidad de mensajes, de usar la escritura para muchos contextos sociales, contextos funcionales de la lengua, se utiliza, ¿no? Entonces, esto ha hecho que, afortunadamente, en los Guaves de San Mateo, en la escritura se ha desarrollado de muy bien, más bien se ha estandarizado a través de estos sistemas, porque el uso hace eso. Alguien pone algo en Facebook y alguien le contesta también en el sistema. Y alguien vuelve a contestar. Y alguien se pone su nickname o su apodo en una palabra Guave. Y entonces alguien le pone también a su hijo y entonces en su registro, ya en su acta va a aparecer el nombre también, ¿no? Entonces, estos sistemas que utilizamos actualmente de escritura han sido los que han hecho un proceso mucho más rápido de estandarización. Pero insisto, porque se volvió un hecho funcional, una necesidad en la misma comunidad, y no solamente hablo de jóvenes, sino en todo aquel, desde niños, jóvenes, adultos, que porte un celular, que ahorita somos muchos, y que tenga una red social, ha sido una estrategia que no es que alguien lo planeó, sino que así está pasando. Y me imagino que eso debe pasar en muchísimas otras lenguas también. Yo hablo del Guave de San Mateo, pero me imagino que en muchas lenguas debe pasar el mismo proceso. Y eso ha hecho que solito, que tenga propia vida el sistema de escritura. ¿Por qué? Porque así lo están utilizando, ¿no? Ahora, lo que nosotros hacemos o podemos hacer como lingüistas no es ir a imponer un sistema de escritura, sino es que podemos describir cómo se está utilizando un sistema de escritura. No importa cómo lo utilicen, no importa qué letras utilicen, no importa si pone caritas o pone un gatito o le pone números, no importa. Lo que podemos hacer es describir cómo se está utilizando un sistema de escritura. Entonces, podemos dar cuenta de eso, ¿no? Ese es un caso muy, muy, muy interesante, muy del Guave de San Mateo. Bueno, pues por lo que hemos platicado aquí, parece que las lenguas se adaptan a las necesidades comunicativas. Si no tienen un sistema de escritura estandarizado, pues lo van buscando orgánicamente en el uso. Y entonces la pregunta que surge es, entonces, ¿por qué está tan amenazada la diversidad lingüística? Como nos dijo Rodrigo al inicio de este conversatorio, el número de hablantes de lenguas indígenas cada vez es menor. Y eso nos habla de que hay algo que está amenazando la diversidad lingüística. Ana, ¿nos podrías decir qué es lo que amenaza la diversidad lingüística? Bueno, pues lo que yo diría, y muchos lingüistas, por supuesto, es que la gran amenaza de la diversidad lingüística en el mundo, pero bueno, hablemos de México,
es la imposibilidad de sus hablantes de vivir en sus lenguas sin el sufrimiento que causa no poder ejercer sus derechos básicos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la justicia, a la información, al trabajo y al salario digno. Piensan en esta historia recurrente. Una niña que nace en una familia mixteca de la zona de la montaña de Guerrero. Esta zona, por cierto, es una zona en la que confluyen comunidades mixtecas, nahuas y tlapanecas, que, como ya nos contó Rodrigo, es algo común, ¿no? Pueblos vecinos de distintas lenguas. Esta niña se crea en su primera infancia en una familia que se comunica en una variante de mixteco y la adquiere como primera lengua. Y después llega el momento en el que la niña tiene que ir a la escuela y ahí se enfrenta con dos problemas. Primero, que las clases serán en español y le van a enseñar a leer y a escribir en español. Y segundo, y creo que más importante o crucial, es que se va a enfrentar a reprimendas, a castigos y a violencia verbal por hablar mixteco con sus otros compañeros mixtecos, porque están adentro de la escuela en español. Y esta violencia diaria que viven los niños va construyendo una narrativa que pues es muy funesta. El problema soy yo, que hablo esta lengua, Tunzabi, que lo pronuncié muy mal, pero esa es la autodenominación de la variante de mixteco que se habla en esta región. Entonces el problema es yo que hablo esta lengua y no la escuela que me está alfabetizando en español. El problema soy yo. Y entonces después esta muchacha, tiene que ir a buscar trabajo, probablemente fuera de su comunidad, porque además las comunidades de la zona de la montaña de Guerrero están sumamente empobrecidas y hay muy poco trabajo. Entonces, esta muchacha, se va a ir a otra ciudad donde va a enfrentar otra versión del problema que vivió en la escuela. Todo transcurre en español. Si quiere hacer un trámite, en español. Si quiere ir al doctor, en español. Si debe hacer un contrato, en español. Y entonces otra vez el problema, la narrativa reforzada es el problema soy yo y mi lengua, no la forma en la que de facto está operando el sistema de gobierno mexicano. Y aunque esta muchacha habla español, su competencia, ya olvidémonos de que como por qué tendría que hablar otra lengua si pues esta es una lengua reconocida en el territorio mexicano. Pero ya olvidémonos de eso. Esta chica, aunque habla español, pues su competencia es diferente, naturalmente diferente a la de los nativos hispanohablantes monolingües. De la misma manera que si alguno de ustedes aprendió otra lengua ya mayor, como inglés, pues la competencia, la forma en la que hablamos siempre es distinta, siempre nos limita, ¿no? Y además, ese acento, eso llamado acento de español como segunda lengua, en un entorno tan racista y discriminatorio como México, la va a volver objeto de discriminación lingüística, ¿no? Ya, o sea, desde la burla hasta la condescendencia de las personas que aprecian que alguien que no habla es la lengua de la misma manera que ellos la hablan, de la forma nativa monolingüe, pues tiene deficiencias intelectuales. Hay una apreciación de ineficiencia intelectual en alguien que habla, digamos, una lengua como segunda lengua. Entonces, todo eso genera un ambiente hostil de discriminación. Entonces, después esta muchacha tiene un hijo ahí en un lugar que no necesariamente es su comunidad mixteca, o también adentro de su comunidad, tiene un hijo y tiene que tomar la decisión de comunicarse con su hijo en la lengua natural, en su lengua materna, y enfrentar al niño a todo el sufrimiento que esta chica vivió, o
o transmitir o hablar, a comunicarse con el niño en español, ¿no? Que al final, pues es lo más cómodo para todo mundo. O sea, eso parece ser lo más cómodo, lo más fácil, lo más práctico, ¿no? Cómodo para la escuela, cómodo para el doctor, cómodo para el sistema de justicia, cómodo para todos, ¿no? Menos para ella, o sea, es así. Entonces, ahí se está generando una nueva generación de mixtecos que no hablan la lengua y la lengua empieza un proceso de extinción. Y pues yo diría, bueno, creo que esta historia que parece muy trágica, pero es una historia constante, como todos lo hemos observado, pues es el detonante de la pérdida de la diversidad lingüística. Es una historia trágica, pero en efecto la pérdida de la diversidad lingüística es un hecho trágico y al parecer imparable. Nada más quiero, para cerrar este conversatorio, recordar que exactamente hace 30 años, en el 91, fue que Michael Krauss dirigió este famosísimo discurso ante la Linguistic Society of America, que fue la primera vez en que se puso en alerta al gremio de lingüistas sobre la inminente desaparición del más del 90% de su campo de estudio en los siguientes 100 años. Yo creo que todos los biólogos están al tanto de la pérdida de especies y los ambientalistas están al tanto del cambio climático y los lingüistas estamos al tanto de las amenazas que bajo las que viven las diferentes lenguas del mundo, pero pues obviamente el problema nos rebasa porque es un problema social, es un problema de discriminación, un problema de racismo, y entonces lo que hay que cambiar son muchas de las estructuras sociales, ¿no? No basta nada más con preservarlas, documentarlas y grabarlas en lo que otra cosa peor pasa, sino que también hay que enfocar nuestros esfuerzos en una sociedad más igualitaria, ¿no? Pero bueno, eso es un tema para una conversación mucho más amplia, entonces por lo pronto lo dejamos aquí y agradecemos de nuevo al Instituto César Chávez y a nuestra audiencia. Gracias a todos los que se conectaron para vernos. Gracias al Colegio de México por la producción de este video y pues nos estamos viendo pronto.